Capítulo 3. Atributos sexuales subalternos. Además de los atributos o características primordiales que acabamos de considerar, tiene el exceso otras características o atributos subalternos, esto es, derivados de los primordiales. En primer lugar de dichos atributos subalternos figura el dimorfismo sexual, o sea, la distinción de la forma física y aspecto externo correspondientes a cada sexo. De un tratado didáctico entresacamos los siguientes párrafos. El dimorfismo sexual proviene de las características o atributos secundarios, como, por ejemplo, la melena del león, los cuernos del ciervo, la cola del pavo, la cresta y espolones del gallo, etc. Entre los vertebrados, el macho es generalmente mayor que la hembra y de índole más celosa y pendenciera. Algunos peces, como el salmón, ostentan brillantes colores durante la época del celo. El coleóptero, llamado ciervo volante, es notable por el tamaño del macho que está provisto de mandíbulas y cuernos relativamente enormes. Hay dos especies de machos en este género, unos que carecen de armadura y por ello se parecen a las hembras, y otros que son mucho mayores y se desvían de las características peculiares del género. En algunos arácnidos, el macho está lúcidamente matizado y tiene las patas muy distintas de la hembra. Darwin explicó el dimorfismo sexual por medio de su teoría de la selección. El dimorfismo sexual es muy notable en ciertas etapas, cuyo macho es sumamente pequeño y vive adherido por las antenas al cuerpo de la hembra. El mismo autor dice lo siguiente respecto a la selección sexual. La selección sexual, según expone Darwin, no depende de la lucha por la existencia, sino de la lucha entre los machos por la posesión de la hembra. Sin embargo, el vencido no perece, sino que se queda sin poder procrear, o si acaso procrea, tiene escasa prole. La lucha es todavía más acerba entre los machos de las especies polígamas, que están provistas de armas ofensivas como los espolones del gallo. Entre las aves pertenecientes al orden de los pájaros, no es tan reñida la lucha, pues más bien rivalizan los machos en la intensidad del canto y el despliegue del plumaje para atraer a la hembra. Opina Darwin que la diferencia de estructura, tamaño, color y adornos entre el macho y la hembra de una misma especie y variedad y con los mismos hábitos de vida proviene de la selección sexual. Esto es, que los machos vencedores en la lucha por la hembra fueron transmitiendo de generación en generación a su prole, cada vez más señaladamente, las características a que debieron la victoria. Aunque Russell Falls no acepta la teoría de la selección sexual, diciendo que la brillantez de los colores fue originariamente normal en ambos sexos, pero que ha ido poco a poco debilitándose en las hembras. Los hechos parecen dar la razón a Darwin, pues como lo observa Romans, la teoría de la selección sexual es muy distinta de la selección natural. Cualquiera que haya sido la causa del dimorfismo de los sexos, no cabe duda de que las tan señaladas características del macho atraen a la hembra, quien prefiere a los más gallardos, brillantes, vigorosos y atrevidos, menospreciando a los que no ostentan en tan alto grado las características masculinas, cuya manifestación es evidentemente un atributo subalterno de la sexualidad que desaparece al cambiar artificiosamente el sexo. Las características primarias son las que indispensablemente intervienen en el proceso de la fecundación, a saber, primera, la de producir el semen o el óvulo según el sexo, y segunda, la de poseer órganos a propósito para la cópula, desove, gestación, parto y nutrición de la prole, según sea la condición del animal. Las características secundarias o atributos subalternos son las referentes al tamaño, forma, aspecto, color, adorno, armadura, voz, etc., que no intervienen directamente en la procreación, sino que sirven para la mutua atracción de los sexos. De esto se infiere que por lo menos hay algo de selección sexual en la preferencia amorosa de unos individuos sobre otros. Darwin estudió muy detenidamente las secundarias características o subalternos atributos sexuales del reino animal y trató de explicarlas por la teoría de la selección sexual, suponiendo que, como las hembras siempre prefieren a los machos que más señaladamente ostentan dichas características, las recibe la prole en herencia
y al fin se fijan en los descendientes masculinos, pues como los machos desdeñados tienen muy poca o ninguna prole, no influyen gran cosa en las características generales de la especie. Sin embargo, las características secundarias o subalternos atributos sexuales no son norma absoluta del reino animal. Por el contrario, en algunas especies de mamíferos y aves apenas se distingue externamente el macho de la hembra, como no sea por sus primarias características. Pero siempre que hay características secundarias, las posee invariablemente el macho, aunque en algunas especies solo las manifiesta en la época del celo, denotando con ello el propósito de la naturaleza de que sirvan para la atracción de los sexos. La teoría de la selección sexual está expuesta por Darwin en el siguiente pasaje de una de sus obras. El valor, la cometividad, la perseverancia, el vigor y tamaño del cuerpo, las armas de toda clase, las voces y el canto, las fajas y manchas de brillantes colores y los aditamentos ornamentales han sido paulatinas adquisiciones por influencia del amor y los celos, de la belleza del color y de la forma, de la elección individual determinada por el aprecio de las cualidades o características sexuales. Otro autor dice sobre el particular: las características secundarias son peculiares del sexo masculino y están en íntima relación con la época del celo. En las especies cuyos machos difieren de las hembras, son los más solícitos, los mejor armados y los más atractivos en varios conceptos. Luchan con sus rivales por la posesión de la hembra, ante la que despliegan todos sus atractivos, y ya por conquista o por preferencia prevalecen contra los machos menos favorecidos. Comprendida la naturaleza y la causa de las diversas características secundarias que ofrece el reino animal, se descubre un nuevo significado en el mundo de los seres vivientes. Vemos por todas partes la presencia del sexo y la delicada mano de la naturaleza que dispone el aspecto de los seres vivientes en relación con el poder del sexo. Si cesasen las actividades sexuales, pronto desaparecería el mundo de los seres vivientes por falta de renovación, y aun cuando sobreviviera, se iría debilitando y disminuyendo, y sería mucho menos atractivo y hermoso del que ahora se muestra ante nuestros sentidos. Esta idea resulta mucho más clara y explícita en el siguiente pasaje del famoso naturalista Grant Allen. Todo cuanto de noble y elevado hay en nuestra naturaleza deriva directamente del instinto sexual, que está aliado con lo más puro y hermoso de nuestro ser. De él resultan nuestros más brillantes colores, nuestras más graciosas formas, melodiosos sones y rítmicos movimientos. Le debemos la evolución de la música, de la escultura, de la poesía, de la literatura, de la dramaturgia y del arte ornamental. Por él tenemos sentido estético que, si bien se mira, es un subalterno atributo sexual. De él nace el amor a la belleza. A su alrededor se agrupan las relaciones conyugales, el amor paterno, la ternura maternal. En una palabra, el corazón con cuanto de mejor contiene. Si observamos los animales inferiores, veremos que el instinto sexual hace brotar en ellos los gérmenes de todo cuanto óptimamente culmina en la humanidad. El ruiseñor y la alondra aprendieron sus cantos para recrear el oído de sus compañeras. La monótona estridencia del grillo, el graznido de la corneja son, como dice Darwin, productos directos de la selección sexual. Todo suave son que embeleza nuestro oído al pasear durante el verano tiene el mismo origen. Si quitáramos del campo los musicales sones que brotan del instinto sexual, solo quedarían el murmullo de los arroyos y el rumor del viento entre las hojas. No habría tordos ni mirlos, ni jegueros, ni se escucharía en el crepúsculo el chasquido del chotacabras, ni estridencia de insecto, ni croar de rana, ni el grito del cuclillo. Todos los cantos de la silvestre naturaleza, desde el del sinsonte hasta el de la cigarra, son esencialmente llamadas de amor, sin las que permanecerían muchos los campos y silenciosas las selvas. Si Allen hubiera dilatado su idea al reino vegetal, fuera capaz de representar con la misma intensidad la influencia de las plantas con sus flores y frutos en las emociones humanas. Porque sin instinto sexual no habría capullos ni flores que nos recrearan la vista. No podrían posarse nuestros ojos en la rosa,
la violeta, el lirio y la multitud de flores cultivadas o silvestres, ni su fragancia halagaría nuestro olfato. No gozaríamos del encantador espectáculo del florido cerezo, ni del suave aroma de la madreselva, de la azucena, del nardo, del heliotropo y del clavel. Porque estas flores no solo son el organismo sexual de la planta, sino el medio de que la naturaleza se vale para atraer a los insectos que al servir de vehículo el polen, coadyuvan a la fecundación. Sin el instinto sexual careceríamos también de los deliciosos frutos que contienen las semillas de las plantas, y no habría ninguna de las nutritivas especies de cereales. Si durante una sola estación cesara el instinto sexual de los vegetales, perecería todo el reino animal, y antes de su completa desaparición contemplaríamos el triste espectáculo de un mundo desprovisto de todo atractivo, falto de alicientes y despojado de hermosura. Aunque estas cosas son muy importantes para nosotros, estamos demasiado familiarizados con ellas, y únicamente podemos apreciar la trascendencia del sexo en la naturaleza cuando consideramos lo que ocurriría si no existiera. Entonces comprendemos la esencial parte que el sexo toma en el mundo en que vivimos. Nos movemos y somos, aún sin tener en cuenta la influencia que ejerce en nuestra vida personal. No menos poderoso y admirable es el efecto producido por el sexo en la naturaleza emocional de los seres vivientes, de los deseos de ella dimanantes y de las acciones subsiguientes a los deseos. Tan importante lugar ocupa la sexualidad o poder del sexo en nuestro mundo mental y emocional, que si suspendiera o finalizara sus actividades, poco les quedaría que sentir, desear y hacer a los seres vivientes. Directo o indirectamente, el sexo interviene en la mayoría de nuestros sentimientos, deseos y acciones volitivas. Aún en las formas inferiores de vida vemos siempre presente y activa la influencia del sexo en los deseos y acciones del ser viviente. No solo observamos en dichas formas inferiores el estímulo que mueve la unión de los sexos para procrear, sino que también se advierten las derivadas manifestaciones de sentimiento, deseo y acción relacionadas con la protección de la hembra y de la prole. Los insectos, los peces y otras formas inferiores de vida manifiestan el sentimiento y deseo de proteger sus desoves. Al efecto proceden de admirable manera para desovar en parajes, donde las larvas se encuentren desde luego apropiado alimento y estén resguardadas del ataque de sus enemigos. Algunos insectos desovan en el cuerpo de otros animales que han de servir de alimento a las larvas. Es admirable cuanto se refiere a la vida y costumbre de los insectos, según puede verse en los tratados científicos, y especialmente en las curiosas obras del famoso entomólogo Fabre, quien describe los complicados e ingeniosos medios que se valen los insectos para asegurar la perpetuación de su especie. ¿Acaso alguien rayurga diciendo que esto no es ni más ni menos que instinto? Pero, ¿qué es el instinto sino el hábito inconsciente resultante de previas acciones deliberadas y conscientes? Además, aunque todo ello no fuese otra cosa que instinto, va acompañado del deseo y de la voluntaria acción por parte del individuo. Insectos, peces, reptiles y aves muestran tan exquisita solicitud por sus puestas como los mamíferos por sus crías. Algunos insectos mueren en defensa de sus desoves, y sabido es que muchas especies de aves se sacrifican por la protección de sus polluelos. Quien haya intentado molestar a una gallina clueca habrá observado el ardiente interés que se toma para empollar los huevos, aunque desconozca los fines de su acción. En la vida y costumbres de las aves observamos la habilidad con que la mayor parte de ellas construyen el nido y los resguardan de toda posible contingencia. El natural egoísmo de la ave adulta queda sofocado por el profundo sentimiento y vivo deseo de alimentar a los pulmones, y en algunas especies por la casi humana solicitud con que el macho le pone la comida en el pico a la empollante hembra para que no interrumpa su maternal función. Hay casos en que el macho alterna con la hembra en la solícita tarea de empollar los huevos. Entre los peces, algunos machos vigilan de cerca y protegen el paraje donde acaba de desovar la hembra. Todas estas acciones se cumplen porque el ser viviente está movido por el deseo y sentimiento que determinan la acción. El instinto de conservación se pospone al de protección durante la crianza de la prole, lo cual denota muy a las claras la influencia de la sexualidad.
La mutua atracción de los sexos y el deseo de emparejar dimanan seguramente del instinto de perpetuar la especie, que la naturaleza hace prevalecer contra el de la conservación del individuo. Así lo demuestra la notoria circunstancia de que cuando el macho no es necesario para la protección de la cría, no se une efectivamente con la hembra, mientras que cuanto mayormente necesario es el macho, más vivo es el afecto que relaciona a la pareja en la crianza de la prole. Los huevos de la araña no requieren el cuidado del macho, cuyas relaciones con la hembra se contraen al mero acto sexual, y en algunas especies, la hembra devora al macho inmediatamente después de fecundada. Tampoco los huevos de la abeja necesitan del cuidado de los zánganos, pues ya los cuidan las neutras, y por lo mismo matan a los zánganos después de cumplida la función sexual, sin que la reina se preocupe de ellos ni del desove. La naturaleza es muy positivista en los afectos de los irracionales, y la llama de la pasión arde por un momento para extinguirse sin rescoldo. Los animales ovíparos que, como los reptiles, desovan en paraje seguro y para nada se cuida ya de la puesta, no se aparejan monogámicamente ni hay definido afecto entre macho y hembra. Carecen del sentimiento de paternidad. La naturaleza no ha infundido este sentimiento allí donde de nada ha de servir por no ser necesario para la protección de los vástagos. Muchas aves que se aparejan para procrear y dan muestras evidentes del mutuo afecto durante la crianza, se separan con glacial indiferencia en cuanto los plumones tienden el vuelo, aunque dicen los naturalistas que algunas parejas se mantienen fielmente unidas de por vida. El cuclillo, cuya hembra pone los huevos en nido ajeno, se apareja eventualmente a la primera ocasión y muda cada vez de hembra sin mostrar afecto hacia ella. Por el contrario, las aves que cuidan solícitamente de sus puestas forman estables y amorosas parejas mientras subsiste la necesidad de proteger a los plumones. La naturaleza ha establecido evidentemente esta ley para la protección de los nuevos seres y perpetuación de la especie. Darwin explica este fenómeno diciendo que los seres ancestrales que manifestaron este afecto sexual lo transmitieron a su numerosa y bien protegida prole, mientras que las especies que no lo manifestaron transmitieron esta condición negativa a muy escasa prole. Sin embargo, otros naturalistas, aunque admiten la teoría de Darwin, la complementan diciendo que además de la transmisión hereditaria de los hábitos, hay una especie de intuición inconsciente que se manifiesta por medio del instinto y acaba también por arraigar en hábito. Entre los mamíferos de alto peldaño en la escala zoológica, las parejas suelen ser más permanentes y aún vitalicias en algunas especies. Alguna necesidad ha de haber para semejante asociación, porque cuando ya los vástagos están dispuestos a vivir por su cuenta, la naturaleza hace los preparativos para la segunda generación. El hombre es, sin disputa, durante su primera infancia, el ser más desvalido del mundo, pues no puede hacer más que chupar de los pechos de la madre o de la nodriza, y aún así se le ha de tener en brazos. Además, el periodo de su vida en que necesita protección se dilata más allá de la primera infancia, de suerte que antes de ser capaz de valerse por sí mismo, le nacen ya hermanos menores. Tal es la causa de la mayor relación de afecto entre los padres, que se observa aún entre los salvajes. También aquí, de acuerdo con Darwin, es muy poderosa la herencia de esta condición, que no tarda en quedar arraigada como hábito de raza. Según la humanidad adelanta en cultura, conocimiento y experiencia, se añaden diversas circunstancias al sexual amor de los padres que a veces ponen en olvido su principal fin. Dice Carpenter: la naturaleza, entendiendo por tal el conjunto de las fuerzas e instintos inconscientes, tiene muy buen cuidado de que no se desdeñe el sexo. Se propone perpetuar la especie sin preocuparse del individuo. Trabaja en bruto con mucha diligencia y poderío, y sin tener en consideración ni hacer gran caso de los ulteriores ideales de la humanidad. Por otra parte, dice Nordau, cuanto más culto y distinguido es un individuo, más complejas son las cualidades que atribuye al deseado individuo del sexo opuesto. Cuanto más simple y bajo es el ideal, más fácil es al individuo encontrarlo concretado en forma corporal. De aquí que los temperamentos sencillos y vulgares se enamoren muy fácilmente y no encuentren dificultad en mudar por otro el objeto de su amor, que para los delicados y complejos es pesada tarea hallar su ideal en algo que se le aproxime en la vida real,
y si lo pierden, les cuesta muchísimo darle un sucesor. El amor humano entre los sexos puede ser de grado superior o inferior, de índole sumamente simplista o de naturaleza por todo extremo compleja. Se manifiesta de muchas maneras, y a veces la manifestación física queda temporariamente sofocada por la prevalencia de los demás elementos y factores. Pero alto o bajo, simple o complejo, y aún en su modalidad platónica, siempre interviene el elemento sexual, que en ocasiones estalla con tremendo ímpetu, cuando menos se esperaba. La sexualidad late en la subconsciencia de todo ser humano, en espera de ocasión para manifestarse. Los prudentes no pierden jamás de vista esta verdad. Los necios la desconocen o la niegan, y esta insensatez resulta en muchos casos en su perjuicio. Si de repente cesaran las actividades sexuales de la naturaleza, dejando de influir en los deseos, sentimientos y acciones del hombre, cesaría también toda manifestación emocional resultante de la atracción de los sexos. Las 3/4 de las acciones humanas cesarían de manifestarse porque faltaría el impulso de la emoción. No habría conciencia de la diferenciación de los sexos, y por lo tanto tampoco habría atracción sexual, ni sentimientos, ni deseos, ni emociones, ni impulsos determinantes de acción provenientes de dichos sentimientos, deseos y emociones. De ello resultaría un mundo nuevo que apenas puede concebir la imaginación, en donde no existiría nada de lo que ahora mueve a hombres y mujeres a complementar sus sentimientos. Todo estaría trastocado, e iría mango por hombro sin orden ni concierto. Un verdadero caos, más confuso todavía por la falta de amor y protección respecto de la prole. La vida de sociedad, el arte, la industria, la música, todo se alteraría profundamente si no desaparecía. Basta con imaginar las consecuencias que el exceso de la influencia sexual acarrearía a los reinos vegetal, animal y humano para reconocer la importancia del sexo en las operaciones de la naturaleza. Cuando la sexualidad o atracción sexual se identifica con el amor, no solo trae a la existencia el mundo de los seres vivientes, sino que los conserva y mantiene en actividad.